Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosado Lucas Jesús Eduardo, de la carrera de Mercadotecnia de NM Quinto B. Hoy les hablaré sobre las tres leyes de Isaac Newton. ¿Quién es Isaac Newton? Bueno, él nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como gran físico y matemático. Fue, en realidad, un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna, y fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Él estableció las leyes de mecánica clásica y de esta partiendo de la ley de gravitación universal. Con ello dedujo las leyes de Kepler en forma más general. Logró construir el primer telescopio de reflexión. ¿Por qué es tan importante? En el principio, la pregunta parece imposible de contestar. No es posible saberlo con exactitud. La ciencia, como las construcciones humanas, se apoyan durante el pasar de los años de la historia y el aprendizaje científico. El progreso de la ciencia, entonces, con ello no se podría suponer que no hubo una persona, sino muchas, tal vez una infinidad de colaboraciones o apoyos a la ciencia. Pero Isaac no dejó pues avastallarse si pensó en un nombre y una larga justificación para darse a resaltar. Fue, fue muy venerado durante su vida. Él descubrió lo que son las leyes de la gravedad y con ello las del movimiento. Inventó el cálculo infinitesimal y ayudó a moldear nuestra versión racional del mundo y cómo lo vemos. Por su vida personal, a menudo estuvo plagada de sentimientos menos fáciles. Con esto quiero decir lo de su vida personal. ¿Qué inventó? Él dio a la vida las tres leyes de la ciencia, las cuales son la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, a todas planteadas en fórmulas matemáticas. Como primer ley tenemos la ley de la inercia. ¿Qué es? Es tendencia que tienen las cosas de mantenerse en movimiento, como siguiendo una línea recta, la cual fue bautizada por Galileo como la inercia. De ahí el nombre de esta ley. Ten en cuenta que cuando ellos hablan de movimientos, se referían a un desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante, sin acelerar o detenerse. Esta ley no se le ocurrió de la nada a Newton. En sus investigaciones, tomó los hallazgos de otros científicos como Galileo Galilei, ya antes mencionado, quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el movimiento o desplazamiento de los objetos, y los cambió a tal manera que hubo una cierta combinación con sus ideas principales, para asimismo descubrir la primera ley de su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, la ley de la inercia, la cual menciona con unas palabras lo siguiente: todo cuerpo permanecerá en reposo y moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. La segunda ley es la ley principio fundamental.
¿Qué es? La segunda ley dice que, en cortas palabras, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Eso significa que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicar mucha fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo objeto tiene una masa, el cual se denomina actualmente y normalmente como peso. Esto es medible ya sea con las dos unidades de medición más comunes actualmente, que es el kilo o el kilogramo, gramo o tonelada, o los litros, mililitros, entre otros. Con esto depende mucho la fuerza que sea aplicada para su desplazamiento. Si pesa mucho, se necesitará una mayor fuerza. E inversamente, si no pesa mucho, se utilizará una menor fuerza o simplemente con la misma fuerza mayor se desplazará mucho más. Eso significa que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicarle mucha fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. En pocas palabras, imagina dos cuerpos, lo que vendría siendo A y B, con la misma masa que se mueve en las mismas velocidades sobre dos superficies horizontales distintas. Pasado cierto tiempo, A se detiene y en un rato más tarde se detiene B, aunque los dos tienen la misma cantidad de movimiento o momento lineal inicial, a lo que pierde antes que B. Por tanto, podemos suponer que la intensidad de interacción entre los cuerpos y el suelo, que hace que los dos cuerpos terminen deteniéndose, es mayor en el A que en el B. Esto pues demostrándose en la siguiente imagen. A la izquierda lanzamos una bola sobre la superficie rugosa, por ejemplo, lo que es la hierba, con un determinado momento lineal inicial. A la derecha lanzamos la misma bola con el mismo momento lineal y pues con esto en la superficie lisa hace que se vaya con más velocidad sobre el hielo. Así que pues si decimos que la fuerza es la intensidad de la interacción, llegamos a la definición de la segunda ley de Newton. La tercera y última ley es la ley del principio y acción de la reacción. ¿Qué es? Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igualdad intensa, pero en sentido opuesto, es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último volverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud e dirección opuesta sobre el objeto. Esta ley representa una cierta simetría en la naturaleza. Las fuerzas siempre ocurren en pares y el cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin experimentar el mismo una fuerza. A veces, coloquialmente nos referimos a esta ley como una acción-reacción, donde la fuerza ejercida es la acción y la fuerza experimentada como consecuencias de la reacción. Podemos ver de inmediato a la tercera ley de Newton en acción al mirar cómo se mueve la gente. Considera una nadadora que le empuja en la pared de una piscina, como se ilustra a continuación. En la imagen se puede demostrar que la presión ejercida en la pared para el impulso de la nadadora es igual a la fuerza o velocidad el cual se disparará. Esto también se puede ver en el caso de un empujón
que normalmente se da entre amigos o juegos. Dependiendo la fuerza medida es la que se utilizará para el desplazamiento que se va a realizar hacia enfrente. A continuación se les mostrará el último ejemplo que representa la tercera ley de Newton. Imagina una partida de canicas, todas con igual masa. Cuando las lanza una canica contra otra, se golpean. Esta probablemente que veas cómo la primera de ellas se para y la segunda adquiere una velocidad muy similar a la que tenía la primera. A la izquierda, la canica azul avanza a una velocidad. A la derecha, la canica azul queda prácticamente detenida tras golpear a la otra canica roja, de igual masa en la que la primera vez. La roja, entonces, se pone en movimientos con una velocidad muy similar a la que tiene la azul, como muestra a continuación el ejemplo. Como conclusión, tenemos en cuenta que las tres leyes de Newton son prácticamente indispensables para lo que hoy en día es la ciencia. Obviamente apoyándose de relaciones con otros científicos o ideas de otros científicos que detenían o impulsaban los descubrimientos que hoy en día conocemos, simplemente haciendo más fácil el hecho de elaboramiento o más que nada la innovación de lo que es en día nuestra vida cotidiana o nuestro día a día para la implementación de herramientas fáciles y una vida más sencilla.